En la ascensión del Señor, nuestro cuerpo astral se libera del abismo y asciende entre el aura luminosa de nuestro Padre que está en los cielos. Cuando el Maestro interno, de rodillas sobre el sagrado altar de la tercera iniciación de misterios mayores, recibe su iniciación, entonces, sobre el ara sacra, y como si descendiese del azul infinito, aparece resplandeciente Sanat Kumara, en cuyo nombre se reciben todas las iniciaciones. Es indescriptible la sublime presencia de este anciano de los días. Su cabello cano cae sobre sus hombros y parece jamás no haber sido tocado por filo de tijeras. Su barba blanca y su rostro majestuoso nos revelan la semblanza de Dios. Sanat Kumara, con su cuerpo semidesnudo y su vara en la mano, parece un adamita. Sanat Kumara es el resultado de milenarias purificaciones. La tercera iniciación de misterios mayores la recibe el Maestro interno en los mundos superiores de conciencia y asiste a su iniciación sin vehículos materiales de ninguna especie. Esta vieja doctrina de la resurrección iniciática la conocieron todas las sectas gnósticas de los antiguos tiempos, todas las sociedades iniciáticas del pasado, nazarenos, peratas, pitagóricos, etc. La resurrección se cultivó en los misterios de Egipto, Grecia, Roma, Babilonia, Siria, Persia, India, México, Perú, Troya, Cartago, etcétera, etcétera. La resurrección fue la doctrina de los esenios. La resurrección fue la doctrina de todos los sabios del pasado. Esta es la sabiduría de los gnósticos. Isis siempre vive resucitando a Osiris por medio del sagrado falo. La sabiduría del sexo es el fundamento de toda auténtica escuela de misterios. Este es el Lingam Yoni de los misterios griegos. La redención reside exclusivamente en la magia sexual. Por medio de la magia sexual y de la santidad perfecta, todo hombre puede convertirse en maestro de misterios mayores de la gran fraternidad universal blanca. El proceso científico de la ascensión produce en el cuerpo del iniciado un proceso de transformación biológica, cuyos síntomas se expresan en forma de decaimiento o debilidad orgánica, muy especialmente al llegar la hora del ocaso. Sin embargo, ello no significa enfermedad o debilidad orgánica propiamente dicha, sino simplemente fenómenos pasajeros resultantes de la transformación del cuerpo astral durante estos 40 días de la ascensión del Señor. Es lógico que toda transformación del cuerpo astral origine transformación similar en los procesos catalíticos celulares y en el mecanismo electrobiológico de nuestras glándulas endocrinas, que como maravillosos laboratorios transforman a los tattvas en distintas sustancias bioquímicas cuyas más diversas combinaciones vienen a concretarse por último en hormonas. El cuerpo astral tiene su asiento en el hígado. Si examinamos la palabra hígado, vemos que tiene las 3 letras I-A-O. Diorfo dice en uno de sus versos, saber que entre todos los dioses el más elevado es Iao. Aides es el invierno, Zeus principia en primavera, Helios en verano y en otoño vuelve a la actividad Iao, que trabaja constantemente. Iao es Jovis Pater, es Júpiter, a quien llaman los judíos sin derecho Yahweh. Iao ofrece el sustancioso vino de vida, mientras que Júpiter es un esclavo del sol. Página 97, La Iglesia Gnóstica de Huiracocha, 4ª edición. Hay necesidad de desprender el cuerpo astral de los infiernos del hombre. En la cámara esotérica relacionada con el signo zodiacal de Virgo, se nos enseña que las raíces del árbol mismo de la existencia residen en el vientre. Un examen de fondo sobre los intestinos nos permite corroborar esta afirmación. Obsérvese la curiosa analogía existente entre las raíces de los árboles y las raíces del árbol de nuestra propia vida. Estas raíces son nuestros intestinos, tan íntimamente relacionados con el signo zodiacal de Virgo. Así como las raíces de los árboles absorben su vida del barro,
de la tierra para transformarla en savia nutritiva, que se difunde por todas las venas y células del árbol, así también nuestras raíces intestinales extraen sabiamente de los alimentos los más diversos principios vitales para nutrir con ellos al árbol maravilloso de nuestra propia biología orgánica. Así como en los asientos profundos de las raíces de los árboles se encuentra el barro de la tierra, así también en los asientos profundos de nuestro bajo vientre y de nuestro hígado se encuentran los infiernos del hombre, a modo de estratos, esferas o mundos sumergidos constituidos por los átomos del enemigo secreto. Durante estos 40 días de la ascensión del Señor, las jerarquías creadoras tienen que despertar nuestro cuerpo astral de estos infiernos del hombre, donde revivimos y recapitulamos todas las tenebrosas escenas de nuestro pasado. Esa recapitulación comienza después de la resurrección de nuestro Crestos. Se inicia el proceso de recapitulación empezando por la esfera sumergida más tenebrosa del universo, la cual tiene color de sangre, y entre cuyos horribles abismos viven todos los monstruos y maldades del mundo. Y luego, recapitulando todas nuestras escenas tenebrosas, vamos ascendiendo poco a poco a través de distintos estratos, regiones o planos de los átomos del enemigo secreto. A los 19 días después de la resurrección de nuestro Crestos, cierta capa o sustancia atómica de la contraparte astral de nuestro vientre es arrancada por las jerarquías. Dicha capa, semejante a la piel de nuestro organismo humano, viene a ser como la puerta de los infiernos del hombre, formados por los átomos del enemigo secreto. Esta puerta cerrada mantiene prisionera al alma humana dentro de los abismos del mal. Quitada esta gruesa capa atómica de la contraparte astral de nuestro vientre, los maestros tienen que medicinar esta zona de nuestro vientre. Naturalmente, todas estas diversas transformaciones de nuestro cuerpo astral tienen inevitablemente que repercutir sobre nuestra íntima biología orgánica, originando algunos síntomas de debilidad orgánica pasajera y esporádicas manifestaciones de hambre en el cuerpo físico del maestro. Si descomponemos el número 19, así, 1 más 9 nos da la suma de 10. Ahora bien, todo progreso del devoto en el sendero se basa sobre los números 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10. Ahora se explicarán mis discípulos por qué a los 19 días precisos debe ser arrancada la puerta atómica que mantiene el cuerpo astral prisionero dentro de los infiernos del hombre. Naturalmente hemos de explicar a nuestros discípulos que el estado aquel de prisionero a que aludimos se refiere únicamente al fondo vital de nuestro cuerpo astral, es decir, a las raíces mismas de nuestro maravilloso vehículo astral encerradas dentro de las profundidades del abismo. Esas raíces vienen a ser el fondo sumergido de las raíces mismas de nuestro árbol orgánico. Esos son los infiernos del hombre, de donde debe ser desprendido nuestro cuerpo astral. Así pues, sobre el número 10 se basa todo el progreso del estudiante. Sobre el número 10 se fundamentan los 10 septirotes de la Cábala. Estos 10 septirotes son los siguientes. 1. Keter, el poder equilibrador, el mago del primer arcano del tarot, cuyo jeroglífico primitivo está representado por un hombre. 2. Chokma, la sabiduría, la papisa del tarot, la sabiduría oculta, la sacerdotisa, la segunda carta del tarot, la luna, primitivo jeroglífico, es la boca del hombre. 3. Binah, la inteligencia, planeta Venus, tercera carta del tarot, la emperatriz, el símbolo primitivo en una mano en actitud de coger. Estos 3 septirotes son la corona septirótica. Luego, los 7 septirotes inferiores van en el orden siguiente. 4. Yeset, Júpiter, el yo divino, Hatman, jeroglífico primitivo, un seno, la cuarta carta del tarot, la misericordia, la lámina del emperador. 5. Geburah, el rigor, la quinta carta del hombre,
el Papa o el Hierofante del Tarot, Marte el Guerrero. 6. Tiperet, Venus, la belleza, el amor del Espíritu Santo, el cuerpo búdico del hombre. La sexta carta del Tarot, el enamorado. 7. Jot, Mercurio, el carro del Tarot, la carta séptima y la eternidad del todo. 8. Netzah, la justicia del arcano, la carta octava del Tarot, Saturno, la victoria. 9. Yesod, el sol, la novena carta del Tarot, el ermitaño, el absoluto. 10. Malkut, el universo entero, María o Virgo, la naturaleza. Estos 10 septirotes viven, evolucionan y progresan dentro de la conciencia. El hombre es el mismo árbol septirótico. Es muy interesante que el hombre tenga 10 dedos en las manos y que el decálogo se componga de 10 mandamientos. Ahora comprenderá el devoto en el sendero la importancia del número 10. Ahora entenderán mis discípulos por qué 19 días después de la resurrección de nuestro Cristo es arrancada por los maestros la puerta atómica de los infiernos del hombre. Cuando Pablo de Tarso escribió su epístola a los filipenses, todavía no había alcanzado la resurrección. Veamos los siguientes versículos que probarán mi afirmación. Pero las cosas que para mí eran ganancias, helas reputado perdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y téngolo por estiércol para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, al fin de conocerle, y la virtud de su resurrección, y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que ya la haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado a Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Esos son los versículos 7 al 14 del capítulo 3 de Filipenses. Pero hoy ya Pablo alcanzó la resurrección y actualmente está encarnado nuevamente y es el maestro Hilarión, autor de la obra titulada Luz en el Sendero. Esta es la vieja doctrina de los primeros padres de la Iglesia gnóstica católica. A esta doctrina pertenecieron Basilides, Saturnino de Anticonia, Simón el Mago, Carpócrates, fundador de varios conventos en España, Marción de Ponto, Santo Tomás, Valentín, San Agustín, Tertuliano, San Ambrosio, Ironio, Hipólito, Clemente de Alejandría, Marcos, Cerdón, Empedocles, San Jerónimo, etc. Esta es la vieja doctrina de los nazarenos, de los sitianos, de los peratas, de los valentinianos, de los justinianos, etc. Esta es la antigua doctrina que se conoció en todas las antiguas escuelas de misterios y que Cristo enseñó en secreto a sus 70 discípulos. Esta es la ciencia secreta que yo aún peor estoy difundiendo públicamente para iniciar la edad de Acuario. Esta es la doctrina secreta de nuestro divino Salvador. Toda esta sabiduría gnóstica se halla encerrada dentro de la Pitis Sophia. Así pues, la doctrina esotérica de la resurrección, tal como aquí la estamos enseñando, se halla encerrada entre los 148 capítulos de la Pitis Sophia y entre la profunda sabiduría esotérica de la Santa Biblia. Es una lástima que la maestra Blavatsky no hubiese dado con los tesoros gnósticos. La doctrina de la Santa Iglesia gnóstica es la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos ahora con Epifanía. Esta palabra viene del griego epifanía, es la ascensión, revelación o manifestación del Cristo en nosotros,
después de la resurrección de nuestro Cristo. Esta ascensión nos lleva a la iluminación del Espíritu Santo después de recapitular todo nuestro pasado entre el profundo abismo del mal. Con Epifanía recibimos la iluminación, pero durante los 40 días precedentes a la ascensión nos sumergimos en profundas tinieblas. A muchos hermanos se le hace como muy distancial y difícil llegar a las elevadísimas cumbres de la resurrección, pero todo aquel que acabe con la fornicación llegará muy pronto a estas cimas inefables. En la Biblia nos dice lo siguiente: honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Versículo 4, capítulo 13, Hebreos del Nuevo Testamento. Con este versículo la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que la redención del hombre reside exclusivamente en la magia sexual, porque el lecho sin mancilla apartado de fornicación y adulterio solo es posible practicando la magia sexual con la esposa sacerdotisa en lugar del inmundo coito. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Versículo 16, capítulo 12, Hebreos, Nuevo Testamento. Y así, siguiendo el sendero de santidad, nos preparamos para Epifanía y realizamos en nosotros el Yo Cristo. Hay necesidad de que el iniciado ore diariamente a Dios. Toda oración debe ir acompañada de una copa de vino y de un pedazo de pan. Haced esto en memoria mía, dijo nuestro divino Salvador. Los curas romanos monopolizaron la santa unción. Orad siempre, hermanos míos, y luego partid el pan y bebed el vino. Esta solemne enseñanza se la debo al ángel Aroch, ángel de mando. Cada persona puede a solas orar y perseverar en el partimiento del pan y del vino. La oración más poderosa es el Padre Nuestro. El pan y el vino se pondrán siempre sobre un paño limpio y perfumado, color blanco de preferencia. El pan y el vino solo se pueden llevar a la boca después de la oración. Con el pan y con el vino entran a nuestro organismo billonadas de átomos crísticos que vienen a despertarnos todos nuestros poderes ocultos. Cristo, en su calidad de Cristo cósmico, dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo. Si alguno comiera de ese pan, vivirá eternamente. El que coma mi carne y beba mi sangre, en mí mora y yo en él.